que yo quiero compartir en esta mañana siempre tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Hemos empezado este año con desafíos. ¿Cuántos dicen amén? Con desafíos, con pruebas. Y gloria a Dios por las pruebas, porque las pruebas siempre nos van a permitir ver quién es Dios. Van a permitir que nosotros podamos sostenernos en Él. Tendríamos que ser cabezones o caraduras para no hacerlo. Pero no importa si eres cabezón, Dios te va a romper la cabeza. Y suena mal eso. Ah, pastor, ¿cómo vas a decir eso? No te preocupes, no te va a doler mucho, pero te va a doler hasta que entendamos. Amén. Porque es necesario, hermanos, es necesario. Dios es un Dios que ama a sus hijos, es un Dios que ama a su pueblo. Y si Él te tomó por hijo, significa que si hay algo que tú no estás entendiendo, que yo no estoy entendiendo, Él los va a poner en disciplina. Y la disciplina, que muchas veces nosotros no amamos. ¿A quién le gusta la disciplina acá? A nadie, ¿verdad? Pero la disciplina es la muestra de amor de Dios por nosotros. Los eventos que ocurren son la forma en que Dios muestra que Él vive y que Él está delante nuestro. El mensaje de esta mañana lo he tomado de un proverbio, Proverbio 28:1. El justo está confiado como un león. ¿Cuántos pueden rugir acá? Amén, gloria a Dios. Hermanos, es importante, primero que nada, para cada uno de nosotros estar conectados con Dios. Es importante para cada uno de nosotros estar conectados con su plan. Porque podemos estar haciendo nuestros planes, pero quiero que le diga algo: nuestros planes, si Dios no está ahí, se vuelven solamente vanidad. Y a la larga es pérdida de tiempo. A diferencia probablemente de muchos mensajes que usted podría escuchar, que no, Dios te va a bendecir, Dios está contigo. Sí, Dios te va a bendecir y Dios está contigo. Es verdad eso. Pero no estamos acá para hacer nuestros planes. Estamos acá para hacer los planes que Dios ha trazado. ¿Y eso implica nuestros planes? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque nuestros planes, si los alineamos con el plan de Dios, vamos a poder ver la mano de Dios. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que mirar claramente dónde estamos y lo que estamos haciendo y qué propósitos nosotros estamos siguiendo. Gloria a Dios por los retos, sí. Gloria a Dios por los desafíos que se nos presentan, porque vamos a poder ver la mano de Dios. ¿Qué dice Proverbios 28:1? Huye el impío, dice, sin que nadie lo persiga. Para algunos, huye, esa palabra impío suena como una palabra extraña, porque no es una palabra común, ¿no? Tú no escuchas a la gente de afuera diciéndole: oye, impío, ¿puedes venir acá un ratito? No escuchas esa palabra porque no es una palabra común. Pero dice: huye el impío, dice, sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado, dice, como un león. La pregunta es: ¿quién es un impío? ¿Quién es un impío? Es alguien que carece de piedad o de fe en Dios. Es decir, es una persona que vive al margen de Dios. Es decir, es una persona que vive sin Dios. Bíblicamente, ese es un impío. Una persona que vive su vida sin tomar en cuenta a Dios. ¿Quién es un justo? Bueno, la palabra lo dice. Es una persona que ha sido justificada. Ese es un justo. Por lo tanto, es una persona que, al haber sido justificada por Dios, es una persona que continuamente ejercita su vida a partir de Dios, porque entiende su condición de justo. ¿Qué significa eso? Que cada evento que pasa, Dios está en primer lugar y dice: Señor, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Cuál es tu plan? Amén. La diferencia que vemos aquí entre el justo y el impío, que nos presenta este proverbio, es que los impíos, es decir, la gente que camina sin Dios, que camina a su manera, que camina como le parece, huyen a pesar de que nadie los persigue. Parecen locos, ¿verdad?
Porque están huyendo y aparentemente nadie los está persiguiendo. Tienen miedos, incluso cuando no existe ninguna causa por la cual deberían tenerlo. Así camina el mundo. Sin embargo, los justos, cuando la Biblia habla de los justos, ellos están confiados, dice, como un león. ¿Cuántos saben que los leones no tienen miedo? Es más, ellos atacan animales, incluso más grandes que ellos. Es más, el león es conocido como el rey ¿de dónde? De la selva, ¿verdad? Y es interesante cómo Dios compara la confianza del justo a la confianza que tiene el león. Es decir, no hay nada que temer. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, ¿de qué podemos temer? Tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿verdad? Claro, yo sé que cuando pasan los problemas se nos mueve el piso muchas veces. Pero hermanos, si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Él, no tenemos nada. El león anda confiado, duerme tranquilo. Él es el rey de la selva. Él duerme tranquilo. ¿Tú crees que alguien va a venir a molestarlo? ¿Tú crees que la hiena va a venir, que el elefante va a venir, que el corderito, que el venado, que son su comida del día siguiente, van a venir a molestarlo? ¿Cómo duerme el león? Tiene hasta el sueño pesado. Algunos roncan acá, ¿no? Bueno, probablemente, yo nunca me he escuchado, yo no sé. Pero delante y detrás del justo está Dios. Esto es maravilloso. Y es allí, y es desde allí, de donde radica la naturaleza del justo. ¿Cómo es que él debe de caminar? Nuevamente, ¿quién es un justo? Es una persona que ha sido justificada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una persona que continuamente ejercita su confianza a partir de Dios. ¿Por qué? Porque entiende su condición de justo. Es decir, puede sonar mal lo que voy a decir, alucínate, eres como un león. Duerme tranquilo. Pero pastor, mañana no sé qué va a pasar. No te preocupes. ¿Qué dijo Jesús? Cada día trae su propio afán. No te afanes por el día de mañana. Sabemos que Dios tiene el control. O Él ha perdido el control de las cosas. O a Él se le escapó. Tú nunca vas a escuchar en ninguna parte de la Biblia, y mucho menos en los evangelios, que Jesús dijo, uy, me equivoqué. Uy, metí la pata. Uy, no sé por qué hice esto. ¿Sabes por qué no aparece eso? Porque no existe tal cosa. Dios todo lo tiene calculado. Amén. Entonces, un justo es una persona que empieza a construir y a edificar su vida a partir de Dios. Por eso que el justo necesita aprender a edificar su vida. Nosotros, los justos, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos aprender a edificar nuestra vida a partir de Él. Deuteronomio 31:6, por ejemplo, nos dice: esforzaos y cobrad ánimo. Está hablando el Señor, dice: no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Queda claro? No temáis, dice, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. ¿Qué dice? No te dejará. ¿Tú crees que el Señor nos ha desamparado en algún momento? ¿Tú crees que nos va a desamparar? Humanamente, cuando enfrentamos las cosas, pudiese parecer que es así, pero nunca tal cosa es así. Nuestra confianza en Dios, es decir, la confianza del justo, siempre va a ser proporcional a la dependencia que nosotros tengamos de Él. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos dependiendo de Dios? El león duerme tranquilo, camina confiado. En nuestro caso, en nuestra propia fortaleza o nuestra propia fuerza, nunca vamos a ser triunfadores, espiritualmente hablando. La única fortaleza que nosotros tenemos es Él. Por eso es que la Biblia que dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el débil, la única jactancia que tiene
Dios. Y todo ocurre para bien. Jeremías 17:5, ¿qué dice? Así ha dicho el Señor: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. Estoy leyendo en la versión 95, por eso es que lo dice de esa manera. Mientras su corazón se aparta del Señor. Dice que maldito aquel que confía en el hombre. Dice que pone su confianza en la fuerza humana. ¿Cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, ponemos nuestra confianza en lo natural, en nuestro criterio, en la fuerza humana? Porque tenemos la salida más próxima. Puede ser la tarjeta, puede ser una cosa. Calculamos las cosas. ¿Cuántos de ustedes calculan las cosas? Calculamos, ¿verdad? Pero un justo, hermanos, es aquel que empieza a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, dice: fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. No dice fortalécete en ti mismo. No dice tú tienes la victoria, mira en ti, porque en ti está todo. No. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice que debemos fortalecernos en nosotros, sino en Él, porque de Él somos y de Él dependemos y hacia Él miramos. Pero hoy, en ese tiempo, ¿cuántas personas todavía están llevando su propia vida por sí mismos sin confiar en Dios? Yo, por ejemplo, muchas veces. Hermanos, el Dios que ha creado el universo, el Dios, nuestro Señor, que tiene el control de todo, ¿cómo no va a tener más apreciación hacia sus hijos? ¿Tú crees que se le va a escapar de las manos nuestras vidas? Pero muchos con sus labios dicen creer en el Señor. Pero ¿saben? El Señor permite, hermanos, que nuestros corazones sean probados para que nosotros veamos cuánto o qué tan verdad es lo que decimos que profesamos. Por eso es que la palabra dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de ver a Dios. Qué tremenda oportunidad, ¿verdad? Deuteronomio 8:2-3 dice lo siguiente: y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira lo que está diciendo y quiero que prestes mucha atención. Dice, voy a volver a leerlo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué dice? Para que todo te vaya bien. ¿Dice eso? Dice, para premiarte porque me cae recontra chévere. ¿Qué quieres? ¿Un Play 4? Ya te compro. ¿Qué quieres? ¿Un carro? Ya te compro. ¿Dice eso? No. Porque a veces nosotros premiamos hacia nuestros hijos, ¿no? O queremos premiarnos. Bueno, no sé quién le compra un carro a su hijo, ¿no? Pero no, de juguete de repente y luego... Pero dice, para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Por supuesto que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. El que no sabe qué hay en su corazón somos nosotros. Y noten lo que dice: si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá no dice, hermano, que la aflicción y las pruebas vinieron de Satanás. Ay, ¿cómo estás? Ahí pasando, hermano, es que estoy siendo probado. Este Satanás desgraciado se ha metido otra vez. ¿Qué Satanás? Si tú eres un hijo de Dios, Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Y claro, si estás pasando una prueba, obviamente Dios permite que Satanás entre, pero hasta donde Él lo permita. Pero el propósito, dice acá en Deuteronomio, el propósito es para saber, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Es para que nosotros sepamos si lo que estamos declarando, la fe que profesamos, es verdad o aún no es verdad. ¿Cuántos dicen amén?
Bueno, no mucho, pero está bien, poco a poco. Y dice en el verso 3, y te afligió. ¿Y qué más dice? Y te hizo tener hambre. ¡Ay, pastor! Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pero luego, ¿qué dice? Y te sustentó. Él, no tú. No es con espada ni con ejército. Es Él, no tú, no nosotros. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Es decir, hermanos, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas, es más grande de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Y lo que tenemos que empezar a hacer es saber, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde me estás direccionando? Dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué cosa es lo que Dios está diciendo con eso? Está queriendo que saques tu mirada de las cosas naturales y que pongas tu mirada en Él. Que saques tu mirada del apoyo que muchas veces nosotros tenemos en nuestra propia fuerza, en nuestros propios logros, en nuestros méritos. O sea, ¿tú crees que si Él permite que pasemos eso es, ay, porque Dios es malo? ¿Cómo Dios puede ser tan malo de hacerme pasar un evento tan difícil en mi vida? Dios no es malo, porque Él, así como da, también puede quitar, pero no es con el objetivo de hacerte sufrir, sino es para que veas, para que veamos qué hay en nosotros. Necesitamos ver qué hay en nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Por eso es que su palabra no solamente es nuestro alimento, debería serlo todo. A pesar del hambre, de la aflicción, ¿de quién vino el sustento? De Él, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Dios quiere, hermanos, que aprendamos a caminar por medio de su palabra. Muchos, no estoy diciendo que pase en esta iglesia, pero muchos probablemente se han desconectado del Señor. Ya no oran, no buscan. Hermanos, a veces nuestra carne no quiere. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas solamente en el bus o en el carro? ¿Cuánto tiempo pasas? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? Mínimo deben ser 3 horas, con el tráfico que hay en Lima. Ya digamos que sean 2 horas. Ya no tienes tiempo. No tienes tiempo ya. Tu tiempo está muy ajustado. Ya te da flojera levantarte. Ya te da flojera ya. Pero ponte a escuchar, pues. ¿Y por qué el escuchar la palabra? Ay, pero pastor, no entiendo nada. No importa si no entiendes. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír. La forma en que Dios ha establecido para que su evangelio venga a nuestras vidas es por el oír y el oír de la palabra. En el segundo oír Él nos va a hablar. Tenemos que crear esa disciplina en nosotros. ¿Verdad? Vamos a ver el caso de Abraham. Abraham, antes de que sea Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios le dijo, Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo el Señor? Sal. ¿Qué le dijo? Sal. Esto, hermanos, es figura del llamado de Dios. Y ese es figura del llamado que Dios hace en todas las vidas. A todos Dios nos ha dicho que salgamos. Pero esto tiene un sentido más espiritual. Nos ha dicho que salgamos del dominio y del poder de este mundo. Porque el padre natural de este mundo es Satanás. Para venir a Él. Y así Dios nos ha llamado a todos. El mismo llamado de Abraham es el mismo llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros vemos en Colosenses 1:13.
dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de ahí, a la tierra que yo te mostraré, dice el Señor, ¿no? ¿Y qué es lo que Él hace? Nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Si Él me está llamando, ¿acaso Él no tiene el control de mi vida? Si yo ahora estoy en su llamado, estoy caminando en el llamado que Él ha puesto en mi vida, ¿acaso Él no tiene el control? Pero incluso cuando Abraham sale, después que Dios le habla, ¿y saben qué le encantó a Abraham? Que Dios le dijo que lo iba a bendecir. ¿A quién no le gusta que le digan, oye, sal, Dios te va a bendecir? ¿A quién no le gusta esa palabrita? Y a él le encantó. Dios le habló a Abraham en sueño y le dijo que lo iba a bendecir. Y él feliz estaba Abraham. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Génesis 12:7. Dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Wow, o sea, me vas a dar todo esto. ¿Y qué dice que hizo Abraham? ¿Qué hizo? Edificó un altar al Señor, quien le había aparecido. ¡Wow! Y así hemos salido todos, con la promesa, sabiendo de que Dios nos ha llamado y que nos va a bendecir. Pero ojo, eso no significa que le conozcamos. ¿Me están escuchando? Eso no significa que le conozcamos. Pero ahora, Dios llama a Abraham y empiezan los problemas. Ay, pastor, desde que vengo a la iglesia me han robado, me han asaltado, me han hecho esto, me han hecho aquello. ¿Y saben lo que pasó con Abraham? Hubo hambre en la tierra. ¿Ustedes creen que esa hambruna o esa hambre que había en la tierra era casualidad? No. Dios provocó esa hambre. Dios provocó esa hambre. Vamos a ir, Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué dice que hizo Abraham? ¿Descendió a dónde? A Egipto. ¿Para qué? Para morar allí. Porque era grande, dice, el hambre que había en la tierra. La pregunta es, cuando Abraham enfrentó el hambre, él no resolvió el problema buscando a Dios. Él no resolvió el problema por medio de Dios. ¿Qué hizo? Huyó a Egipto para escapar del hambre. ¿Cómo lo hizo? A su manera. ¿Qué es lo que él hizo entonces? Antepuso sus pensamientos. Es decir, él huyó, él salió, pero él no estaba. Supuestamente Dios está con él, porque Dios es fiel, el hombre no. Pero la pregunta es, ¿él está con Dios? ¿Él está confiando en Dios? ¿Por qué el Señor lleva al desierto a los discípulos y a toda esa multitud que alimentó con los 5 panes y 2 peces? Para que en el momento en que sintieran hambre, su mirada pueda estar en Él. Pero ¿cuál fue la mirada de los discípulos? Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a todos estos. ¿Dónde estaba su mirada? ¿Miraban al Señor? Porque si los hubiera llevado a un parque donde hay un McDonald's, donde hay restaurantes, se hubieran llenado esos restaurantes. Pero no había nada. Los lleva al desierto para que su mirada esté en Él. Pero a pesar de que los lleva al desierto, ¿ellos miran a Él? No. Entonces hay hambre en la tierra. ¿Provocada por Dios? Sí, provocada por Dios. Pero Dios ahora está trabajando con su hijo Abraham, como lo está haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Abraham enfrentó al hambre, hermanos, él no resolvió el problema por medio de Dios, no buscó a Dios. Abraham no consulta a Dios para resolver su problema. Él camina y resuelve su vida sin Dios. Pero él es un creyente, le ha construido un altar al Señor. No importa si él edificó un altar, él sigue haciendo su voluntad o hace la voluntad de Dios. No importa si él dice que cree en Dios, al final él termina haciendo lo que a él le parece. Y sus obras niegan lo que él profesa, ¿o no es así? Cuando realmente nosotros comenzamos a ser confrontados con los problemas, como el hambre en el caso de Abraham, hermanos, nosotros tratamos de resolverlo sin esperar necesariamente la respuesta de Dios. Algo que no debemos hacer. Tenemos que orar. Amén. Y tenemos que confiar. Porque como
como vemos en el título del mensaje de esta mañana, es el justo está confiado como ¿quién? Como un león. Ruge, pues ruge. ¿León o gatito? León. Amén. Algunos se apellidan León. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Vamos a Génesis 12, vamos a ver del 11 al 16. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. ¿Qué sigue haciendo Abraham? Sigue metiendo la pata, ¿no? Mete una y mete otra. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma, dice. Y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. En otras palabras, se la quitaron. Claro, le dieron asnos, le dieron todo lo que él quería, ¿no? E hizo bien a Abraham, o sea, el Faraón y todos ellos, por causa de ella. ¿Y qué dice? Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. La bendición del Señor, dijo. La bendición del Señor, dijo. El Señor me ha bendecido. ¿Tú crees que el Señor me ha bendecido? No. El Señor está con él, sin lugar a dudas. Hermanos, Abraham había resuelto su problema como nosotros solemos hacerlo, con astucia y con su propio criterio, con su sagacidad, como muchas veces nosotros solemos hacerlo. Pero él engañó a las personas diciendo que era su hermana para lograr salvar su vida, para ponerse en una mejor posición. Pero ahora Abraham está sufriendo. Quizás hoy día no muchos sufran, ¿no? Pero él sí estaba sufriendo, hermano, por la pérdida de su esposa. ¿Y quieres que te diga algo? Dios lo sabía. Abraham, mi hijo, no deja de meter la pata, pero es su hijo, amén. ¿Quién puede sacarlo de esa posición? ¿Quién puede sacarlo de esa justicia que él tiene, que no merece? ¿Sigue metiendo la pata? Sí. ¿Sigue metiendo la pata? No me respondas. Sí. Probablemente, igual que yo. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham, hermanos, aún no conoce lo corrupto que es su corazón y lo fácil que es para él caminar sin Dios. Y nosotros somos igual a Abraham. Estoy hablando de ese Abraham que era duro de corazón en un inicio. Sin embargo, Abraham dice que cree en Dios, le ha construido un altar. Pero hermanos, la vida de Abraham es una mentira, como probablemente muchos de nosotros hemos caminado. Pensamos que estamos caminando en Dios, pero probablemente estamos caminando en mentira. Y este mensaje no tiene el objetivo de condenarte por si acaso, al contrario, de que podamos ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. La vida de Abraham es una mentira y él no puede ver su condición, pero a pesar de ello, Dios está con él. ¿Y dónde se lo muestra? En Génesis 12, 17. Y voy a leer hasta el 19. Mas el Señor, miren cómo es el Señor de lindo, como siempre, ¿no? Amén. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Juicio vino contra ellos. Pero Abraham, ¿cómo estaba? Entonces Faraón, dice, llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Le dice. Está reclamando. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete.
Dios hirió el corazón de Faraón por causa de Abraham, por causa de la mujer de Abraham. ¿Saben por qué? Porque el corazón de Abraham, a pesar de que le ha construido un altar a Dios, sigue siendo un corazón incrédulo. Y es la posición que muchos de nosotros tenemos. Venimos a Cristo, podemos estar en la iglesia, hermanos, pero podemos seguir haciendo nuestras propias decisiones, tomando decisiones sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios: Señor, ¿será esto lo que tú quieres que hagamos? ¿Cuál es tu plan en todo esto? Dice Romanos 3, del 3 al 4, para verlo con más claridad, lo que está pasando. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Está hablando Pablo. ¿Qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Por supuesto, todos los que estamos acá hemos sido incrédulos. ¿Y qué dice? Su incredulidad, es decir, mi incredulidad, mi falta de tino, mi falta de criterio para tomar decisiones, voy a ponerlo de esa forma, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. En ninguna manera. Gloria a Dios por eso. ¿O no? ¿Saben? Porque a pesar de mí, Dios es fiel. A pesar de mi dureza de corazón, Dios sigue siendo fiel. Él nunca me dejará y nunca me desamparará, porque Él es mi Señor. Y es el tuyo también. Pero tenemos que aprender a caminar con Él. Abraham fue llamado por Dios, pero él necesitaba aprender a conocer quién es Dios. Según en Timoteo 2:13 dice: si somos fieles, ¿qué dice? Puede verlo en pantalla. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece. Gloria a Dios. No necesito preguntar cuántos infieles hay acá. No estoy hablando de adulterio, por si acaso, pero también podría ser el caso. Pero a pesar de nosotros, Él permanece fiel. ¿Saben por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben lo que nos habla esto? Que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay duda en ello. Pero la pregunta es: ¿somos conscientes nosotros realmente de la obra que Él está haciendo en nosotros? ¿Somos conscientes cada vez que viene un evento, un problema, una situación adversa, algo difícil? ¿Somos conscientes frente a esa situación? ¿Realmente somos conscientes de que Dios está con nosotros? Dios en su palabra nos dice que el justo está confiado como un león. Ya sabemos quién es un justo. Es una persona que ha sido llamada por Dios y que ha sido justificada de sus pecados. Por lo tanto, es una persona que continuamente ejercita su vida a partir de Dios, no a partir de sí mismos. Por eso es este mensaje, porque necesitamos empezar a edificar a partir de Dios. Ya dejemos de perder el tiempo. Yo les decía ahora al equipo de discipuladores en la mañana: todo aquello en que invirtamos nuestro tiempo fuera de Dios es vanidad. Si no conectamos nuestros planes con los planes de Dios, vamos a fracasar en lo que hagamos. La confianza del justo va a ser proporcional a la dependencia que tengamos de Dios. A mayor dependencia, mayor confianza. Pero ¿saben? Para que haya dependencia y que haya confianza, se necesitan las pruebas. Porque las pruebas nos permiten ver quién es Dios. Abraham empezó su relación con Dios como todos nosotros, en incredulidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero fue Dios mismo quien se manifestó en la vida de Abraham para que Abraham le conociese. ¿Y cómo se manifestó? A través de los problemas. Los problemas son la oportunidad, que son la única... La palabra es la fuente para acercarnos a Dios, pero los problemas son la única oportunidad que tenemos de poner en práctica esa palabra que hemos aprendido. Si no, es información solamente. Como muchos años yo he tenido información solamente en mi cabeza. Información. Parece que sé mucho, pero no sé nada. Pero cuando esa palabra es puesta a prueba en mi propia vida, me hace doblar mis rodillas, buscar el rostro de Dios y ver: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer?
hace que nuestro corazón se quebrante delante de Él y diga: Señor, perdóname por ser cabezón, por no entender, por no ver. Dios mismo es el que se manifiesta en nuestras vidas, como lo hizo con Abraham. ¿Y saben cómo terminó Abraham? Siendo amigo de Dios. Dios lo llevó de la incredulidad a una confianza extrema, a tal punto que Él lo llama mi amigo. En Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Puedes poner tu nombre en cualquiera de esos puntos. Descendencia de Abraham, mi amigo. Pero Él empezó así. No, Él empezó en incredulidad como todos nosotros. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué más dice? Y fue llamado amigo de Dios. ¿Y saben lo que hizo el Señor Jesucristo? Ya no los llamaré más mis siervos, serán mis amigos. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo? Hermanos, yo no estoy diciendo que tú tengas que hacer algo, porque lo cierto es que el Señor es el que se encarga de hacerlo. Pero lo que te puedo decir es que tenemos que permitir ver las pruebas que estamos teniendo, porque son la oportunidad de ver la mano de Dios. ¿Qué tan amigo de Dios somos actualmente? ¿O qué tanta incredulidad puede haber aún en nuestro corazón que nos lleva a seguir haciendo cosas sin consultar a Dios, sin preguntarle a Él? Amén. Al final Dios lo llama a su amigo. La pregunta es: ¿cómo te va a llamar a ti al final? Mi amigo. ¿No lo crees? No te preocupes, Él se va a encargar. Amén. Bienvenido al reino. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tu palabra es todo. Tu palabra, Señor, es poderosa, es nuestro alimento, es nuestra vida. Cuando la entendemos, Señor, cuando disfrutamos de ella, podemos verte, pero también nos permite vernos. Permite que tu palabra siga obrando en nosotros. Señor, solo tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que esta palabra que hemos recibido, que sabemos que no va a regresar vacía, pero igual oramos, para que cumpla el plan y el propósito establecido por ti para nuestras vidas. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hola. Poderosa palabra, amén.